Historia de la Iglesia Cristiana Bautista Cristo el único camino de San Pablo. En septiembre de 1824 el bautista escocés, Diego Thompson llegó a Guayaquil y comenzó a vender Biblias en varias partes del Ecuador. Antes de su partida a Bogotá, Thompson había impactado mucho con el testimonio bautista que comenzaron algunos estudios de la palabra de Dios. Enrique Schweinsberg, fundador de la Obra de los Bautistas del Sur en Colombia, hizo un viaje a Ecuador en 1949 para investigar la posibilidad de iniciar una obra misionera. En 1950 aparecieron muchos bautistas de Estados Unidos. En enero de 1956 fueron asesinados los misioneros Eliot, Fleming, Youderian, Nkuyi y Sain tratando de evangelizar a los indígenas aucas. Durante 1960-1970 hubo un despegue de la obra bautista. Se multiplicaron las congregaciones y misiones. El deseo de tener una entidad nacional culminó en 1972 cuando se constituyó la Convención Bautista del Ecuador. Desde ese momento la misión y la convención se unieron en una obra unificada dirigida por la convención. La historia de los misioneros nacionales comenzó cuando Shelby Smith mandó desde los Estados Unidos, después de la muerte de su esposa, una ofrenda para empezar una obra que ellos querían hacer. En el año 1974 se formó la Junta de Avance Misionero y comenzó a preparar candidatos para la obra misionera ecuatoriana. El énfasis de la Junta de Avance Misionero era alcanzar las capitales de las provincias del país. En 1989 el pastor Jorge Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista en Baños, presenta una carta a la convención para presentarse como misionero, la cual fue negada. Meses después deciden ir a la ciudad de Cuyo al pastoreo de una iglesia. En marzo de 1990, después de un culto, el presidente de la convención habla con el pastor Jorge Rodríguez y le propone ser misionero en diferentes partes del país, entre ellas estaba la ciudad del Tena. El 1 de julio de 1990, fueron nombrados misioneros la familia Rodríguez. El 1 de agosto de 1990, llegan al Tena a hacer los primeros contactos con las personas, después se conocen con el pastor Esteban Thompson, misionero de la misión bautista, quien decide acompañar en la obra, pero a pesar de las dificultades, Dios comenzó a abrir puertas. El primer contacto que tenía era una hermana que estaba en la cárcel. Tras campañas evangelísticas y la oposición de la religión católica, en 1991, se fundó la primera iglesia bautista con 70 miembros, con los cuales comenzaron a trabajar en varias misiones en la provincia de Napo. En 1996 se creó el proyecto UNPES, uniendo Napo en un proyecto evangelístico y social. En el año 2003 comenzaron con la fundación de la Iglesia Bautista de Archidona tras meses de campañas evangelísticas y visitación. En el 2004 se constituyó en iglesia en un local arrendado, y con el tiempo pasaron a su propio terreno con la ayuda de hermanos. Ya con 5 iglesias formadas como Primera Iglesia Bautista del Tena, Iglesia Bautista de Archidona, Guaticocha, 10 de agosto y Cristal, en el 2004, formaron la Asociación de Iglesias Bautistas Napo Galeras. En el 2009 la Iglesia Bautista de Archidona, tras años de crecimiento, tenía un club de niños por 6 años en la casa de una hermana en la comunidad de San Pablo, donde realizaban escuelas bíblicas, pero en el 2015 se cerró el club de niños por la situación de salud de la hermana. Meses después, el hermano Maximiliano Avilés, miembro de la Iglesia Bautista de Archidona, comenzó a visitar a sus familiares y a compartir la palabra de Dios en la comunidad de San Pablo. Semanas después se empezó a hacer cultos en la casa de un familiar del hermano Maximiliano, con solo 6 personas. El pastor Kevin Deitering, misionero de los Estados Unidos, siendo pastor de la Iglesia Bautista de Archidona, colaboró en los primeros cultos que se realizaba en la comunidad de San Pablo. Pero meses después, volvió a su país natal. En el 2016 se hizo un convenio con Compassion International e Iglesias de los Estados Unidos, para formar parte de la mega obra de plantación de iglesias, con la ayuda de Dios y la Iglesia Bautista Cristo el único camino del Tena, liderada por el pastor Jorge Rodríguez, se realizó la obra. Para realizar esta mega obra en la comunidad de San Pablo, se necesitó la ayuda de recursos económicos donde fueron partícipes los hermanos misioneros Kevin Deitering, Bart Comstock y la Iglesia Bautista de Archidona. Con la ayuda de varios hermanos se comenzó a preparar el terreno donde con el tiempo se construyó la Iglesia Bautista Cristo el único camino de San Pablo.
Hoy en día contamos con el Ministerio de Niños del programa Compasión, también se realizan dos servicios. Culto de oración y el culto general. Contamos con 14 hermanos nuevos bautizados y una asistencia a los cultos generales de 60 personas. Los hermanos que ayudaron a que se forme la Iglesia Bautista en San Pablo son: familia Deitering, familia Constock, hermano Maximiliano Avilés y esposa, hermano Danilo Cando y esposa, hermana Sonia Llorí, hermano Rodrigo Alvarado y esposa, entre otros hermanos de la Iglesia Bautista de Archidona. La Iglesia Bautista Cristo el Único Camino de San Pablo, con 3 años y medio en funcionamiento, está creciendo en el amor de Dios y compartiendo la palabra de Dios a todas las comunidades cercanas.